Bien, bueno, ayer vimos tejido conjuntivo y vamos a ver que hoy tejido sanguíneo es netamente un derivado del tejido conjuntivo, en donde vamos a ver que es el único tejido conjuntivo líquido del cuerpo. ¿Sí? Eso es lo más relevante de este tejido que lo diferencia del resto de tejidos conjuntivos. Así que vamos a ver justamente único tejido conjuntivo líquido del cuerpo y está formada por una parte con células y otra parte que no tiene células, que es la matriz extracelular. ¿Sí? Muy bien, así es como se van a ver el 90% de las láminas de tejido sanguíneo. Vamos a ver acá la matriz, vamos a ver los glóbulos rojos y por supuesto los glóbulos blancos y a veces vamos a ver acá pedacitos de membrana de otras células que son las plaquetas. ¿Sí? Bueno, esto es lo más relevante que vamos a ver en todas las láminas y en todos los cortes de tejido sanguíneo. Bueno, en cuanto a la sangre, vamos a ver que es un líquido vital, justamente es el famoso oro rojo, y está formado por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y también por el plasma, que es la verdadera matriz extracelular de lo que es la sangre. Ahora, no es lo mismo acá, no es lo mismo plasma que suero. El suero es el plasma, pero sin los factores de coagulación, es decir, todo lo que sea completamente líquido es suero, ¿sí? El plasma ya va a ser con estas proteínas que ven acá, en especial la albúmina. La albúmina es conocida por ser la proteína responsable de la presión coloidosmótica de la sangre, ¿sí? Así que si de por ahí les preguntan eso a modo de teoría, ¿cuál es la proteína que básicamente va a contribuir con mayor importancia a lo que es la presión coloidosmótica? Es la albúmina, así es la más importante y la proteína más abundante, lo que es el plasma también, dicho sea de paso. Bueno, así es como se ve, por ejemplo, un vaso sanguíneo y nosotros vamos a estudiar lo que es la luz del vaso sanguíneo. Si esto es un corte transversal de un vaso sanguíneo y acá vamos a estudiar lo que es la luz, es decir, la sangre. Ya en otros capítulos vamos a estudiar como tal a los vasos sanguíneos ya detenidamente con todas sus capas. Pero de momento nos centramos en lo que es la luz, ¿sí? Así es como se ve ya en vivo, por así decirlo. Vamos a ver todos los glóbulos rojos acá, vamos a ver la matriz extracelular, o sea, el plasma que es esto, y los glóbulos rojos junto con los glóbulos blancos, ¿sí? Esto, suero, ¿sí? El suero es la parte líquida, ya sería completamente el plasma sin los factores de la coagulación, ¿sí? Es todo lo líquido. Bueno, y por supuesto, pregunta clásica examen, ¿cuál es el componente más abundante de tanto el suero, la sangre, el plasma? Es el agua, ¿sí? El agua es lo más abundante. Por eso es que si una persona está deshidratada, se dice que está en un estado hipovolémico, es decir, hay poca sangre circulando en su organismo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los rojos que hacen transportan oxígeno y nutrientes y los blancos están más que nada dedicados a la defensa del organismo y a su inmunidad. Esta tablita tienen que sabérsela bien. Ahora, la cátedra no toma esta tabla así tal cual, sino que es más bien una traducción de esta tablita. Vamos a ver que los eritrocitos no le dan bola a la cátedra en cuanto a números, pero no está de más saber, si quieren el 5 felicitado en esto, saberse el rango de cuántos hay en hombres y cuántos hay en mujeres. En mujeres siempre hay menos, siempre, siempre. En cuanto a hematología, o sea, todo lo que es sangre, en mujeres siempre hay menos. Ahora, los leucocitos tienen que saber su porcentaje. Vamos a ver que tenemos leucocitos que son agranulocitos y los granulocitos. La diferencia son los gránulos, ¿sí? Vamos a ver que los granulocitos tienen gránulos azurófilos y los agranulocitos carecen de ese tipo de gránulos. Así que quiero que se fijen bien. Primero vamos a ver los neutrófilos, que son los glóbulos blancos más abundantes. Justamente tienen un 50% aproximado del 100% de los leucocitos. Es decir, la mitad de tus leucocitos son neutrófilos. Después vamos a ver los linfocitos. Linfocitos, vamos a ver que aproximadamente es un 25%, es decir, un cuarto de tus leucocitos en total son linfocitos. Después vamos a ver los monocitos. Monocitos vamos a tomar en un rango del 10%, eosinófilos del 5% y basófilos o no hay o hay hasta un 1%, ¿sí? Así es como toma la cátedra y así es como van a tomar el resto de sus vidas en materias siguientes. Ahora, lo que menos hay, el componente menos abundante es el basófilo. No sé si a ustedes les tocó como tarea buscar a un basófilo en su práctica de esto, pero en serio, es imposible. Hay tan solo un 1% en sangre y creo que en la cátedra hay una o dos láminas por aula en las que se ve un basófilo. Bueno, así que, como ya les dije,
tomen bien en cuenta esto. De mayor a menor, recuerden, neutrófilos 50%, linfocitos 25%, monocitos 10%, eosinófilos hasta 5%, basófilos 1% o ninguno. Así que, por ejemplo, si se les pregunta así, cuando hay 1000 glóbulos blancos, ¿qué creen que habrá? A ver. Fíjense los porcentajes. Exacto, si los 150 linfocitos, ya que justamente un cuarto de tus glóbulos blancos van a ser linfocitos. Muy bien. Bueno, ya describiendo lo que son las células de la sangre, empezamos con los ericocitos. Ya desde biología seguramente les vienen hinchando con esto de que tiene forma de disco bicóncavo y vamos a ver que su diámetro promedio es de 7,5 micras. Ahora, lo que tienen que saber acá es que es anucleada, tiene hemoglobina, que es la proteína que le brinda ese pigmento rojo particular al glóbulo rojo y también permite el transporte del oxígeno. Y vamos a ver que tiene un esqueleto de membrana muy bien estudiado y su vida media es de 120 días. Luego de 120 días, los glóbulos rojos van a irse hasta el vaso en donde van a ser destruidos. Bueno, vamos a ver que si hacemos un croquis sanguíneo, la mayor parte del corte que vamos a ver son glóbulos rojos. Por favor, no se regalen en tejido sanguíneo, es lo que, si mal no estoy, es lo que más sale en el final y es justamente el tejido más fácil de identificar porque más que esto no vas a ver. Son glóbulos rojos junto con glóbulos blancos y ya está. Bueno, en cuanto al esqueleto de membrana, esto se pregunta en el teórico, ¿sí? Quieren preguntar ellos el complejo de proteína banda 4.1 y el complejo proteico de anquilina, ¿sí? Así que, ¿qué hay en el complejo de proteínas de banda 4.1? Hay glucoforina C, rematina, aductina, tropomodulina, actina, la banda 4.1 y la tropomiosina. Lo que ellos normalmente preguntan en su final es, ¿la banda 4.2 corresponde al complejo proteico D? Y bueno, la banda 4.2 está completamente aparte de la banda 4.1. Por eso es que hay un complejo que se llama luego de banda 4.1 y el otro no se llama de banda 4.2, se llama la anquilina. ¿Por qué se llama la anquilina? Y por qué está la anquilina. Mi consejo para esta parte, sépanse nomás que la banda 4.2 y la anquilina pertenecen al complejo de la anquilina. Todo lo demás que se le pregunte pertenece al complejo proteico de banda 4.1. Así normalmente es como se pregunta esta parte en el teórico, ¿sí? Y así es como se ve un poco más ordenadito las proteínas de membrana. Básicamente, estas proteínas conectan lo que es el citosol del eritrocito junto con su membrana plasmática. Y esto le permite tener esa forma tan característica de disco bicóncavo. Bueno, ahora, lo más importante en este capítulo es saber cómo se ven los leucocitos. Vamos a ver que tenemos granulocitos y agranulocitos, ¿sí? Ojo, los agranulocitos tienen gránulos, pero solo los azurófilos, es decir, ¿qué tienen en común los granulocitos y los agranulocitos? La presencia de gránulos azurófilos. Pero vamos a ver que los granulocitos, además de gránulos azurófilos, tienen algo que se llama gránulo específico, ¿sí? Que también se los conoce como gránulos secundarios, excepto el neutrófilo que también tiene gránulos terciarios. Y hablando de neutrófilos, vamos a empezar a describirlos ya. Vamos a ver que, como les dije ayer, tiene también función fagocítica, es decir, va a digerir también diferentes bacterias, por ejemplo. Mide entre 10 a 12 micras, se encarga la fagocitosis y puede ser o en banda o segmentado. Si tiene forma de fetito, como este, es en banda. Si vemos que está su núcleo, que, ojo, el neutrófilo solamente tiene un núcleo, ¿sí? Está segmentado nomás, pero es solamente un núcleo. Y si vemos que su núcleo tiene forma de fetito, es en banda. Pero si vemos que básicamente tenemos, por ejemplo, así, una pelota unida a otra pelotita que está unida a otra pelotita, a eso lo llamamos segmentado, ¿sí? Así que el neutrófilo puede presentarse de dos maneras. Fíjense, esto por ejemplo es un neutrófilo segmentado. Ven cómo todas estas pelotitas están unidas así por ligeros puentecitos. Bueno, eso es un neutrófilo segmentado. Además, ¿de qué me sirve a mí saberme la medida del neutrófilo? Fácil, para comparar con los eritrocitos. Siempre los neutrófilos van a ser más grandes que los eritrocitos.
ya que el eritrocito tiene 7,5 micras, en cambio el neutrófilo de 10 a 12. Es casi el doble, ahí alcanzando un poquito. Vamos a ver que justamente un glóbulo rojo acá entra en el espesor que es un neutrófilo, ya que el neutrófilo es más grande. Muy bien, y esto no hay de otra. Esto es de memoria. Pueden preguntar esto en el teórico, tienen que saber bien qué hay en los gránulos del neutrófilo. Tenemos los primarios que tienen la amiloperoxidasa, que es lo más importante, junto con las hidrolasas ácidas. En cuanto a los específicos, tenemos la colagenasa 4, activadores de complemento y los péptidos antimicrobianos. Y los terciarios, fosfatasas, fosfasomas y metaloproteinasas. En mi final se preguntó esto. En los gránulos terciarios, bla, 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 es contenido de gránulos terciarios y se marcó fosfatasas, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Bueno, en cuanto al tiempo de vida media, si ustedes se acuerdan que mide entre 10 a 12 micras, bueno, es en sangre dura entre 10 a 12 horas. Sepan nomás eso. Después, en tejido conjuntivo, cuando ellos llegan a tejido conjuntivo y allí recién realizan su función fagocítica, van a estar allí 1 a 2 días. Tienen que saber eso, ¿sí? También de memoria se les suele preguntar en el visual, tipo les ponen así una imagen con un neutrófilo y les preguntan cuánto dura esto en tejido conjuntivo. Y la respuesta es entre 1 a 2 días. Luego, los eosinófilos van a tener, a ver, así, como unos lentes de sol, ¿sí? Característicos. Unos lentes de sol que básicamente es el núcleo del eosinófilo que está conectado acá por un puentecito, ¿sí? Fíjense, es binucleado, ¿sí? Bueno, y justamente la eosinofilia característica del eosinófilo es gracias a la proteína básica mayor que está en los gránulos específicos del eosinófilo, ¿sí? Vamos a ver que ellos se desarrollan y maduran en la médula ósea. En cambio, el neutrófilo se desarrolla en médula ósea, pero madura en sangre periférica. Este eosinófilo se desarrolla y madura ya en médula ósea, ¿sí? Y acá tienen que tener en cuenta los gránulos de los eosinófilos. Ojo, ojo, ojo. Siempre eosinófilos, ustedes quieren pensar que se me puede preguntar de eosinófilo. Proteína básica mayor. Todo el mundo piensa eso. ¿Qué pasa? En mi final, a nosotros se nos preguntó, y eso que me traumé porque menos mal marqué bien, pero en serio, varios de mis compañeros cayeron en este tema. Se nos puso una imagen de eosinófilo y era feroz eosinófilo, era netamente sangre periférica y paz, un feroz eosinófilo. Y preguntaba en los gránulos primarios de esta célula que encontraremos, y todo el mundo marcó proteína básica mayor. Pero ¿qué pasa? La proteína básica mayor está en los gránulos específicos, no está en los gránulos primarios. En los gránulos primarios o azurófilos encontramos las hidrolasas ácidas. Así que tengan en cuenta eso, sepan diferenciar bien entre gránulo azurófilo y gránulo específico. Bueno, y así es como se ven los eosinófilos en sangre periférica. Son bastante grandes y es binucleado, así como pueden ver. Es bilobulado, o sea, un núcleo bilobulado. Y tiene una eosinofilia característica, varios puntitos rojos, como su nombre lo dice. Bueno, hablando de, o sea, siguiendo nuestra charla de glóbulos blancos, vamos a ver los basófilos. Los basófilos son las células menos abundantes y el núcleo casi no se ve. ¿Por qué casi no se ve el núcleo? Porque está oculto debido a todos los gránulos que tiene. Y esos gránulos, al contrario del eosinófilo, son basófilos, como su nombre lo indica. Fíjense que en la microscopía electrónica se ven así, son gránulos enormes, ¿ven? Son bastante grandes y bastante oscuros. Y que tenemos que saber que sus gránulos específicos tienen heparina, histamina, heparansulfato, leucotrieno y L4 y L13. ¿Qué es lo que más se suele preguntar de esto? La histamina. La histamina es característica, la histamina y la heparina, ambas son características del basófilo, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan que ayer vimos en tejido conjuntivo una célula parecida, que es el mastocito? Bueno, el mastocito, vamos a ver que ella se encuentra en tejido conjuntivo, en cambio el basófilo se encuentra en sangre, ¿sí? Y así es como nosotros podemos ayudarnos en cuanto a la diferencia de esas dos células. Si vemos sangre periférica y vemos esta célula de acá, no puede ser mastocito, sí o sí es basófilo ya que estamos en sangre. Así que atiendan bien eso, ¿sí? Acá está el basófilo, este el neutrófilo, y ¿alguien sabe cuál es esta célula? A ver un poco. Monocito, muy bien, ¿sí? Y acá están
las dos células para que vean bien la diferencia. Este es el neutrófilo y este es el basófilo, ¿sí? Bueno, esta célula es un macrófago y vamos a ver que el macrófago es esta célula enorme, como pueden ver acá, que deriva del monocito. Fíjense un poco comparando con un glóbulo rojo lo grande que es el macrófago, ¿sí? Bueno, un chiste muy malo que pueden ver después en el PPT. Y acá, los monocitos. ¿Qué tenemos que saber de ellos? Son los leucocitos más grandes de todos, ¿sí? Y vamos a ver que ellos permanecen en sangre solamente 3 días y es un agranulocito. A partir de acá ya estamos hablando de agranulocitos. Ah, una cosa que me olvidé de mencionarles. ¿Cómo ustedes pueden diferenciar en el teórico los granulocitos de los agranulocitos? Si termina en filo, es porque tiene gránulos específicos, ¿sí? Ejemplo, tenemos al neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Si todos terminan en filo, todos son granulocitos. Fíjense que el monocito no termina en monocitofilo, ¿entienden? O sea, vamos a ver que justamente por eso es un agranulocito, ¿sí? Bueno, acá tenemos el monocito, presenta una escotadura acá característica como ya hemos visto ayer y es una célula enorme, ¿sí? Y si está en sangre periférica es monocito. Una vez que migre a tejido conjuntivo, allí recién es macrófago. O sea, si yo les pongo una lámina esto, paz, y les pregunto qué es esta célula, ustedes me van a decir monocito, no macrófago. Bueno, acá está monocito, monocito, ¿sí? Genial. Y nunca se preguntó, pero igual tengan más en cuenta, así es como se ve en la microscopía electrónica. Vamos a ver que tiene diferentes y muchísimos puntitos acá, y cada uno de esos puntitos son lisosomas, ¿sí? Todos estos son lisosomas que justamente les sirven para digerir a todo lo que él ingiere. Bueno, y acá les puse esta información extra. Se les va a preguntar más que nada en histo 2, ahora mismo no, pero igual pueden considerar que los macrófagos tienen MHC tipo 2. Es un dato que es más preguntable en histo 2, acá no. Pero igual más les puse por cepas. Bueno, y los linfocitos vamos a ver que son los agranulocitos más comunes de todos, abundan, ¿sí? Ojo, no son los glóbulos blancos más comunes. Los glóbulos blancos en general más comunes son los neutrófilos, pero entre los agranulocitos, es decir, entre monocito y linfocito, ¿qué es más común? El linfocito, ¿sí? Y vamos a ver que presenta una escotadura que solamente es visible a la microscopía electrónica. Nosotros vamos a ver una célula con un núcleo gigante que ocupa casi todo el citoplasma y que es de un tamaño similar a un glóbulo rojo. No hay mucha diferencia entre el tamaño del linfocito con el glóbulo rojo. Es un poco más grande nomás. Bueno, ya acá vemos una sangre periférica de una persona infectada que tiene acá un feroz macrófago y acá tiene unos cuantos linfocitos, como pueden darse cuenta. Pero esto es más que nada patológico. Bueno, y así es como se ve el linfocito en la microscopía electrónica. Que vamos a ver la escotadura característica, pero fíjense que vamos a tener acá un escaso citoplasma. Es decir, ustedes no me pueden decir acá que ven una escotadura y que esto es macrófago. No, porque el macrófago, recordemos que ese citoplasma es enorme, es abundante. Y acá simplemente vamos a ver la escotadura, pero con un pequeño citoplasma, porque el núcleo ocupa casi todo el espacio. Muy bien. Y acá están todas las células que hemos visto. Tenemos los glóbulos rojos, acá tenemos al neutrófilo, aquí tenemos al linfocito, acá al monocito, después al eosinófilo, acá tenemos otro neutrófilo y finalmente al basófilo, ¿sí? Esta imagen me gustaría que la guarden bien, ya que justamente es como que un resumen visual de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Bueno, hasta acá todo bien. Genial. Bueno, en los huesos largos, como es, en este caso tenemos el fémur, vamos a encontrar en el interior de ellos lo que es la médula, ¿sí? La médula ósea. Y vamos a tener una médula ósea amarilla y una médula ósea roja. Les vamos a explicar cuál es la diferencia. En cuanto a la médula ósea, es una compleja red capilar, es decir, hay muchos vasos sanguíneos, tiene tejido adiposo y muchísimas células. En especial, las más importantes que son los megacariocitos, que vamos a ver que justamente son estas células enormes de acá, ¿sí? Fíjense, si yo veo células enormes con muchísimos núcleos, tiene entre 8 a 16 núcleos, yo voy a decir que esto es un megacariocito, ¿sí? Son células bastante grandes, ¿sí? Y así es como se ve la médula ósea junto con el tejido óseo, ¿sí? Vemos acá tejido óseo esponjoso y acá la médula ósea roja, ¿sí? ¿Qué significa médula ósea roja o médula ósea amarilla? La médula ósea roja es que está activa
la médula ósea amarilla es que está inactiva, ¿sí? Así que activo es rojo, inactivo es amarillo. Cuando yo veo médula ósea amarilla o inactiva, cuando veo muchísimo tejido adiposo, ¿sí? Cuando usted ve mucho tejido adiposo junto con el hueso, es porque estamos hablando de qué cosa, de médula ósea amarilla, ¿sí? No se le suele hinchar mucho con médula ósea en el examen final, pero igual nomás les tiro ese dato, ¿sí? La activa es roja, la inactiva es amarilla. Muy bien, y esto es un esquemita de cómo se ven las células. Ahora, lo que me interesa bien que ustedes sepan de médula ósea en general es el megacariocito, que son células enormes multinucleadas que derivan de los megacardioblastos, ¿sí? Por norma general, todo lo que termina en cito derivó de algo anteriormente conocido como blasto. Por ejemplo, el osteocito deriva del osteoblasto, ¿sí? Por poner un ejemplo. El condrocito deriva del condroblasto, y así. Bueno, lo que interesa el megacariocito es que él va a llegar a reventar y va a expulsar las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas no son células, son pedacitos de membrana del megacariocito. Y este gráfico, en cuanto a la hematopoiesis, con lo que más se les suele hinchar es con esto, ¿sí? Donde ustedes harían una punción lumbar o donde se una punción medular o donde se produce la hematopoiesis en diferentes etapas de la vida. Vamos a ver que en el primer trimestre del embarazo, la hematopoiesis depende del saco vitelino, ya que no hay todavía médula ósea. En el segundo trimestre del embarazo depende del hígado y en el tercer trimestre ahí recién se produce sangre gracias a la médula ósea. Y después tengan en cuenta los huesos largos, ¿sí? Fíjense, vamos a ver acá. De entre 0 a 20 años es en la tibia. De 20 a 25 años es en el fémur y por el resto de la vida pueden hacer una punción medular entre la costilla, esternón o vértebra, ¿sí? Este gráfico tengan bien en cuenta porque ya se llegó a preguntar un niño de 7 años con problema de sangre, ¿dónde vos darías una punción medular? Y están estos huesitos como opciones y la respuesta que se marca es tibia, ¿sí? Ya que si tiene 7 años está en este rango en cuanto a su hematopoiesis. Después, otra cosa que pueden ver en el libro es cómo se llama la última etapa en la que el glóbulo rojo tiene núcleo y cuál es la última etapa, no, eso más que nada. ¿Cuál es la última etapa en donde el glóbulo rojo tiene núcleo? ¿Sí? Si ustedes quieren tener 5, felicitados, listo. Lean un poco también lo que es la leucopoiesis, cómo se generan los glóbulos blancos. Pero lo que más se suele preguntar es eritropoiesis, no tanto leucopoiesis. Y también se pregunta esto. Este grafiquito tengan bien en cuenta, ¿sí? Recuerden, primer trimestre, saco vitelino, segundo trimestre, hígado, tercer trimestre en la médula ósea ya. Y después sepan bien los huesos al momento postnatal, ¿sí? Muy bien. Ahora, en cuanto a las plaquetas, como ya les dije, son derivados citoplasmáticos o membranosos de lo que es el megacariocito. Y vamos a reconocer 4 zonas en específico. Bueno, esto creo que no desarrollaron ustedes, pero bueno, les cuento rápido, igual. Cuando un vaso sanguíneo se daña, la función de las plaquetas es reparar esa herida. ¿Cómo lo hace? Primero viene la plaqueta y se adhiere a los vasos sanguíneos, ¿sí? Ocurre la adhesión, se adhiere al vaso sanguíneo dañado y esta plaqueta, ¿qué va a hacer? Va a secretar diferentes sustancias, como por ejemplo adenosina, ADP, serotonina, y esa secreción de sustancia se llama activación plaquetaria. Si la plaqueta se activa y le va a llamar a más plaquetas. Y una vez que la plaqueta activada se une con sus hermanitas, se llama agregación. O sea, ¿qué quiero que sepan bien acá? Adhesión es la unión al vaso sanguíneo. Agregación es la unión de una plaqueta con otra. Eso es lo más importante que tienen que saber. Bueno, y en cuanto a las zonas de las... Bueno, la periférica engloba lo que es la membrana plasmática y el glucocáliz. La escultural es donde se encuentra la banda marginal, que es lo que suelen preguntar ahí en el examen. ¿En qué zona se encuentra la banda marginal? Es en la zona estructural. Y la zona de orgánulos contiene a los factores de coagulación, ¿sí? Y después tenemos al sistema de membranas, que también es una zona bastante interesante, en donde podemos reconocer un
sistema canalicular abierto y un sistema tubular denso. Eso es lo más importante que tienen que saber bien de plaquetas por si llega a salir en su examen, ¿sí? Esta partecita. Bueno, ok. Esta célula de acá, ¿cómo se llama? Esta, Neutrófilo, neutrófilo, ¿sí? Después, acá, esta de esquina, basófilo, y esta, eosinófilo, genial. Por último, linfocito. linfocito, ¿sí? Si es linfocito T o linfocito B, eso no se puede diferenciar bien en la microscopía óptica, de hecho es imposible. Necesita sí o sí estudios de inmunomarcación. Y no creo que se les pregunte, pero marcadores específicos para linfocitos, ¿saben? Les digo, para el linfocito T es CD4 o CD8. Y para el linfocito B usamos CD19, CD20, ¿sí? Y si es el linfocito de tipo NK, CD56. Así que tengan en cuenta por ahí eso si quieren, tío, por ahí se les pregunta, ¿sí? Otra cosa que tienen que saber bien, ¿para qué sirve cada célula, sí? Neutrófilos son para infecciones agudas, ¿sí? El reconocimiento de bacterias y la inflamación, es decir, contra bacterias. Luego, los eosinófilos para reacciones alérgicas y lo más importante que se suele preguntar para parásitos, ¿sí? Alergia y parásitos. Luego, basófilos, hipersensibilidad y anafilaxia, ¿sí? O sea, control también de lo que son las alergias, pero vamos a ver que le ayuda al eosinófilo, pero la función principal del eosinófilo, ¿cuál es? Parásitos, ¿sí? Después, linfocitos es la inmunidad celular humoral y las infecciones crónicas. Es decir, si vos te infectas de algo, los primeros días, ¿quiénes van a venir a tu auxilio? Los neutrófilos. Pero si eso persiste, vienen los linfocitos. Y por último, los monocitos son precursoras de macrófagos. Para eso sirve cada uno de los glóbulos blancos, ¿sí? Acá. C, Exacto, sí, sí. Si vamos a ver que hay elevados eosinófilos en sangre, es porque tenemos ahí un bichito dando vueltas, probablemente un gusano. Entonces hay que suministrar antiparasitarios, ¿sí? Y así es como se ve el eosinófilo. Listo. ¿Alguna duda de tejido sanguíneo? ¿No? Bueno,